Secundaria primer grado. Matemáticas. Variación lineal. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas correspondiente a primer grado. Soy el profesor Juan Carlos Becerra Pérez y es un privilegio estar con ustedes. Yo soy la maestra Elizabeth Orozco Juárez y es un placer estar con ustedes y compartir esta sesión con el maestro Juan Carlos. Durante el desarrollo del tema daremos continuidad al aprendizaje esperado. Analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de su representación tabular, gráfica y algebraica. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son su cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz, colores, los cuales pueden utilizar para señalar o identificar lo que consideren más importante en su libro de texto de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Ya hemos aprendido a identificar la constante de variación de una situación a partir de los datos concentrados en una tabla. Asimismo, han identificado relaciones que involucran dos variables, una variable independiente, la cual representamos con la literal X, y una variable dependiente que representamos con la literal Y. Esto nos permitió hacer una representación algebraica de dichas relaciones para poder encontrar los valores faltantes. También estudiamos la representación de una variación lineal mediante su respectiva gráfica en el plano cartesiano, en donde determinamos la razón de cambio. Por ejemplo, al comprar gasolina para un automóvil, las personas buscan una gasolinería en donde el combustible sea más barato. Tal fue el caso de Eduardo y Raquel. Ellos cargan gasolina en dos establecimientos distintos. Eduardo cargó gasolina varias veces en la gasolinería Norte. La primera vez cargó 20 litros y pagó 370 pesos. La segunda vez cargó 15 litros y pagó 277 pesos con 50 centavos. Y la tercera vez cargó 30 litros y pagó 555 pesos. Estos datos se observan en la gráfica. Por otro lado, Raquel carga gasolina en la gasolinería Sur. La primera ocasión cargó 10 litros y pagó 215 pesos. La segunda vez cargó 22 litros y pagó 473 pesos. Y la tercera vez cargó 27 litros y pagó 580 pesos con 50 centavos. ¿Qué coincidencias observan en ambas gráficas? ¿El precio de la gasolina en cada caso varió o siempre fue el mismo? ¿Cómo lo saben? ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en la gasolinería Norte? ¿Y cuánto cuesta el litro de gasolina en la gasolinería Sur? Observemos que en cada gráfica, al unir los puntos que representan las diferentes cargas de gasolina, se forma una línea recta que pasa por el origen del plano cartesiano, por lo que de acuerdo a lo estudiado anteriormente, dichas gráficas corresponden a una variación directamente proporcional, lo que significa que el precio de gasolina en cada caso siempre fue el mismo. Por lo tanto, una estrategia que podemos seguir para determinar el precio por litro en cada una de las gasolinerías es calcular la razón de cambio de cada gráfica. Podemos concentrar en dos tablas la información de cada una de las cargas de gasolina para encontrar la constante de variación. Empecemos analizando la gráfica de la gasolinería Norte. Como bien sabemos, en una variación de proporcionalidad directa hay dos magnitudes que se relacionan entre sí. En este caso, la variable independiente corresponde a la cantidad de litros de gasolina que se compran.
la cual se representa con la literal X, y la variable dependiente corresponde al costo a pagar y se representa con la literal Y. Relacionando estas magnitudes, podemos construir la tabla de variación correspondiente a partir de los datos de la gráfica. De acuerdo a los datos de la gráfica, se generó una tabla de valores con las cargas de Eduardo, donde se relacionan los litros de gasolina X, los cuales son 15, 20, 30, y el costo Y, representado en pesos, con 277.50, 370 y 555 respectivamente. Una forma para determinar la constante de variación directa K es obteniendo el cociente de cualquier pareja de valores, dividiendo la variable dependiente entre la variable independiente. Esto es K igual a Y entre X para la primer pareja de magnitudes. Es 277.50 entre 15 igual a 18.50. 370 entre 20 igual a 18.50. Y 555 entre 30 igual a 18.50. Como pudieron ver, en todos los casos el cociente fue el mismo. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad directa K es igual a 18.50. Esta constante de proporcionalidad directa determina el valor unitario de la gasolina, es decir, el costo de un litro de gasolina, que en el caso de la gasolinería Norte es de 18 pesos con 50 centavos por litro. Con la constante de proporcionalidad podemos determinar el costo de la gasolina para cualquier cantidad de litros comprados, es decir, generar una función con la que podamos determinar dicho costo. ¿Cómo determinar dicha función? Para ello, analicemos de qué manera se puede establecer la función. Por 15 litros de gasolina, Eduardo pagó 277 pesos con 50 centavos. Observemos que este es el resultado de multiplicar la constante K por la cantidad de litros comprados, es decir, 18.50 por 15. 370 pesos corresponde al producto de multiplicar 18.50 por 20. Como se observa, para calcular el costo Y de una cantidad determinada de litros de gasolina, se multiplica el valor de la constante K por los litros de gasolina X, resultando la expresión algebraica de la forma Y igual a K por X, donde Y es el costo a pagar de la gasolina. K es la constante de proporcionalidad, es decir, el costo por litro de gasolina, y X los litros de gasolina. Por lo tanto, la expresión algebraica que representa esta función es Y igual a 18.50 por X. Ahora, analicemos el caso de la gasolinería Sur. Como ya vimos, podemos calcular el costo por cada litro de gasolina y determinar una expresión algebraica para conocer el costo a pagar para cualquier cantidad de litros a comprar. De acuerdo a los datos representados en el plano cartesiano, elaboramos una tabla de datos en donde se relaciona la cantidad de gasolina X, siendo esta de 10, 22 y 27 litros, y el costo Y representado en pesos, 215, 473 y 580.50 respectivamente. En este caso, para determinar la constante de variación K, seguimos el mismo procedimiento. Obtenemos el cociente de la división de la variable dependiente entre la variable independiente para cada pareja de datos que se relacionan. Esto es K igual a Y entre X, que en el primer caso es 215 entre 10 igual a 21.50.
Después, 473 entre 22 también es 21.50. Y para el tercer par de datos, 580.50 entre 27. Sucede lo mismo, el resultado es 21.50. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad en la gasolinería Sur es de 21.50 y nos indica el precio por cada litro de gasolina. Con el valor de dicha constante, podemos formular una expresión algebraica que nos permita determinar el costo de la gasolina para cualquier cantidad de litros que se quiera comprar. Como K es igual a 21.50 y la expresión general de una relación de proporcionalidad directa es igual a K por X, entonces, en este caso, la expresión algebraica de la función es Y igual a 21.50x, en la que x representa los litros a comprar de gasolina y y la cantidad en pesos a pagar. Hemos logrado determinar dos expresiones algebraicas que nos permiten calcular el total que Eduardo y Raquel deben de pagar por cualquier carga de gasolina, ya sea en la gasolinera Norte o Sur. En ambas expresiones está representada una constante de proporcionalidad, la cual se refiere precisamente al costo por litro en cada uno de los establecimientos mencionados. Para la gasolinería Norte, la constante que determinamos es 18.50. Para la gasolinería Sur es 21.50. Por lo tanto, es más barato cargar gasolina en la gasolinería Norte. Ya hemos estudiado la representación de funciones de variación lineal de la forma y igual a k por x en el plano cartesiano, en donde logramos ubicar coordenadas y con ello determinamos la razón de cambio. En este caso es igual a la constante de proporcionalidad k, puesto que la gráfica pasa por el origen, permitiéndonos con esto hacer un análisis del comportamiento de la recta y así predecir información de lo que se está modelando para tomar una decisión. Analicemos otro ejemplo para fortalecer esta idea que nos permite, mediante una gráfica, determinar la razón de cambio y con ello modelar una función lineal o de primer grado que represente la situación. En estos tiempos en que la telefonía es tan importante, podemos utilizar lo estudiado durante esta sesión para aplicarlo en el análisis de planes tarifarios en formato de prepago de cierta compañía telefónica. En el plano cartesiano que se muestra, se observa la gráfica de los planes de prepago de dos empresas telefónicas. Ambos planes tienen el mismo costo inicial, que incluye cierta cantidad de megabytes, y conforme aumenta el costo del plan, el número de megabytes se incrementa. Con la compañía Kanban, Cell, son 20 megabytes iniciales, mientras que en Kaizen-Cell son 100 megabytes. Como podemos ver en las gráficas, en el eje horizontal X o de las abscisas se representa el costo adicional de los planes y en el eje vertical Y o de las ordenadas se representa la cantidad de megabytes que se incrementan conforme aumenta el costo de los planes. Los planes de la compañía telefónica Kanban-Cell se representaron con una recta de color verde, la cual se formó con la información de los planes en los que se pagan 20, 40, 60 y 80 pesos adicionales. Y cada uno incluye 60, 100, 140 y 180 megabytes respectivamente. Del mismo modo, con los planes de prepago de la compañía Kaizen-Cell se formó la recta con la información de los planes que ofrece 50, 60, 70 y 80 pesos adicionales, que incluyen
150, 160, 170 y 180 megabytes respectivamente. Al representar esta información en el plano cartesiano mediante gráficas, podemos hacer un análisis del comportamiento de los planes de prepago que ofrecen las dos compañías. De este modo, podríamos tomar una decisión y escoger el plan óptimo. Por ello, les planteo las siguientes preguntas. ¿Qué compañía ofrece más megabytes por cada peso adicional? ¿Cómo podemos saberlo? Para responder a las preguntas anteriores, podemos obtener la razón de cambio en cada una de las compañías para determinar cuál ofrece más megabytes según el costo adicional del plan. Para obtener la razón de cambio, a diferencia de las relaciones de variación proporcional, en estos casos seleccionamos dos puntos con sus respectivas coordenadas de una misma recta y obtenemos el cociente de la diferencia de las dos coordenadas que corresponden a las ordenadas entre la diferencia de las dos coordenadas que corresponden a las abscisas. En este caso, las coordenadas que corresponden a las abscisas representan los valores de la variable independiente X, siendo esta el costo adicional de acuerdo al plan que se contrata. Asimismo, las coordenadas que corresponden a las ordenadas representan los valores de la variable dependiente Y, es decir, los megabytes contratados para navegar de acuerdo con lo que se paga en el contrato. Las coordenadas de un punto se representan escribiendo, entre paréntesis, primero la variable independiente X y después la variable dependiente Y separadas por una coma. A esta manera de describir un punto en el plano cartesiano se le conoce como par ordenado. La razón de cambio se puede obtener a partir de dos puntos o coordenadas que pertenecen a una misma recta. Para establecer la razón de cambio de la compañía telefónica Kanban-Cell, seleccionamos un par de coordenadas sobre la recta verde. Esto es 20,60 y 40,100. Y calculamos la razón de cambio usando estas dos coordenadas. Con respecto a los valores de Y, el valor absoluto de su diferencia es 40. Y en lo que se refiere a los valores de X, el valor absoluto de su diferencia es de 20. Por lo tanto, para obtener la razón de cambio, dividimos estas diferencias, es decir, la diferencia de Y entre la diferencia de X, que es 40 entre 20, siendo esta igual a 2. Esto significa que por cada peso adicional se obtienen 2 megabytes en el plan de prepago. Para validar que esta razón se cumpla para cualquier par de coordenadas que se elijan, seleccionamos otro par de puntos sobre la misma recta, cuyas coordenadas son 60,140 y 80,180. Con respecto a los valores de Y, el valor absoluto de su diferencia es 40 y en lo que se refiere a los valores de X, el valor absoluto de su diferencia es 20. Por lo tanto, la razón de cambio es igual a 40 entre 20, igual a 2. Como observamos, la razón de cambio tiene el mismo valor que corresponde a la variación lineal que hay entre los megabytes que se reciben respecto al costo adicional de los planes que ofrece la compañía Kanban-Cell. Ahora, utilicemos la razón de cambio obtenida para formular una expresión algebraica que represente la relación de la función costo megabyte en esta compañía, que nos permita calcular los megabytes que se adquirirán por cierta cantidad de dinero adicional. Observemos que la recta de color verde, que corresponde a la compañía Kanban-Cell, no pasa por el origen, lo cual nos indica que presenta una condición inicial. Dicha condición
corresponde al punto de intersección de la recta con el eje de las ordenadas Y. Habiendo hecho la anterior aclaración y como vimos antes, la relación lineal que representa la función costo megabytes es de la forma y igual a m por x más b, en la que b corresponde al punto donde la recta intersecta al eje y m es una constante, en este caso la razón de cambio. De acuerdo a lo analizado, para encontrar el valor de b, modelemos la siguiente ecuación lineal o de primer grado. 2 por 20 más b igual a 60. Para despejar b y obtener su valor, multiplicamos 2 por 20, quedando la ecuación como 40 más b igual a 60. Después, restamos 40 en ambos lados de la igualdad, obteniendo así b igual a 20. Podemos ver en la gráfica que el punto donde la recta intersecta al eje y es la coordenada 0,20. Finalmente, considerando dos elementos, la razón de cambio m, que es igual a 2, y la intersección donde la recta se cruza con el eje de las ordenadas y, que es 20, ya podemos establecer la expresión algebraica de una función. ¿Ustedes en casa ya lo tienen? Muy bien, vamos a validarla. Con esta información podemos establecer la expresión algebraica que modela la función de la forma y igual a m por x más b. En esta expresión, y es la variable dependiente que representa a los megabytes. M es la razón de cambio. X es la variable independiente y representa el costo. Y B se establece como punto de intersección con el eje de las ordenadas. Entonces tenemos que si M es igual a 2 y B es igual a 20, sustituimos dichos valores en la expresión general y obtenemos la expresión que modela la función de la empresa telefónica Can-Bancel, que es y igual a 2 por x más 20. Ahora, calculemos la razón de cambio de la recta de color rojo, que representa a la compañía Caizancel. Para establecer la expresión algebraica de esta función, seleccionamos un par de coordenadas sobre dicha recta, esto es 70,170 y 80,180, para establecer la razón de cambio. Con respecto a los valores de y, el valor absoluto de su diferencia es 10 y en el caso que se refiere a los valores de x, el valor absoluto de su diferencia también es 10. Y para obtener la razón de cambio, m, dividimos 10 entre 10, obteniendo 1. Esto significa que para cada peso adicional se obtiene 1 megabyte. Establezcamos la expresión algebraica de esta función, de igual forma que en el análisis anterior, para determinar el valor de b, multiplicamos la razón de cambio 1 por los 70 pesos del paquete y le sumamos b, lo que es igual a 170 megabytes. Al resolver, podemos ver que b es igual a 100, que es el punto donde la recta roja corta al eje y. Si sustituimos en la expresión general el valor m, que es igual a 1, y el valor de b, que es igual a 100, llegamos a la función lineal o de primer grado y igual a 1 por x más 100, la cual representa el comportamiento de la recta que modela el plan de prepago ofertado por la compañía Caizancel. Si nos damos cuenta, la recta de color rojo que representa la empresa Caizancel tiene una razón de cambio igual a 1. Por ello, está menos inclinada que la recta que representa a la compañía Can-Bancel, la cual tiene una razón de cambio igual a 2. Precisamente,
Por esta diferencia en la inclinación, hay un punto en la coordenada 80,180 en el que las dos rectas se cruzan. Esto nos indica que los dos planes en este punto comparten un mismo costo y la misma cantidad de megabytes. Por lo que una recta con mayor razón de cambio tiene mayor inclinación respecto al eje de las abscisas. El análisis anterior nos permite concluir que en la empresa Cain-Sencel no es conveniente adquirir un paquete que cueste más de 80 pesos adicionales, porque a partir de dicho costo, Kanban-Cell es más competitiva, ya que ofrece más megabytes por menos dinero, solo que para ello debemos de pagar más de 80 pesos adicionales. A partir de la información que se presentó en el plano cartesiano de ambas compañías telefónicas, hemos calculado su respectiva razón de cambio. Asimismo, hemos determinado una ecuación lineal o de primer grado que modela algebraicamente la relación costo-megabytes que ofrece cada compañía en cada uno de sus paquetes. De acuerdo a las funciones lineales que se obtuvieron para calcular los megabytes con los paquetes que ofrecen las dos compañías, respectivamente, les proponemos un reto. Respondan, ¿cuántos megabytes les daría cada una de las compañías por 150 pesos adicionales a cada plan? Del mismo modo que lo hicimos con las compañías telefónicas, podemos representar en un solo plano cartesiano las gráficas de las gasolinerías norte y sur, que modelan el costo de la carga para determinada cantidad de litros de gasolina. Si observamos con atención la recta de color azul que corresponde a la gasolinería norte, está menos inclinada con respecto al eje de las abscisas, en relación a la recta de color verde que corresponde a la gasolinería sur. Esto debido a que la razón de cambio en la gasolinería norte es menor, es decir, la gasolina tiene un menor costo, como vimos antes. Durante el desarrollo de la sesión, hemos dado respuesta a cada una de las situaciones que planteamos. El costo por litro en cada una de las gasolineras, mediante su representación en el plano cartesiano, a partir de datos concentrados en una tabla, en la cual obtuvimos la constante de proporcionalidad para cada estación de servicio. Con ello, construimos una expresión algebraica que nos permite calcular el costo a pagar para cualquier cantidad de litros de gasolina en cada uno de los establecimientos. Revisen en su libro de texto el tema que hemos estado estudiando durante esta sesión. En él podrán encontrar situaciones similares a las que hemos resuelto. Por ejemplo, determinar la cantidad de sangre que bombea el corazón de una persona cada minuto, a partir de la representación tabular y gráfica. O realizar un experimento en el laboratorio de física, en donde se puede observar, mediante una gráfica en el plano cartesiano, cómo se alarga un resorte dependiendo del peso que se le vaya colgando. Y con ello determinar una función lineal que modele dicha situación. O para determinar las metas de venta que una empresa o negocio debe alcanzar para cubrir sus costos de producción y ubicar a partir de qué punto en su respectiva gráfica se obtienen ganancias. Listo, hemos terminado. Esperamos que la sesión haya sido interesante para ustedes. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.